Hola amigos, les compartiré el cómo la vida de alguien puede cambiar de acuerdo a las decisiones que toma, pero aún más cuando existe brujería de por medio, un amarre que dejó a mi amigo en la calle. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta brujería y un amarre casi mortal. Primera parte. Hace ya algunos años que pasó todo esto que les voy a contar. Entré a trabajar de guardia de seguridad y me mandaron a custodiar un edificio de oficinas. Ahí conocí a dos compañeros que al pasar el tiempo se convertirían en dos muy buenos amigos, Mario y Edgar. Con el paso de los meses me convertí en encargado del turno. Siempre tuve el apoyo de ellos. Éramos un gran equipo, muy profesionales los tres. Todos éramos casados y con hijos, pero Edgar era muy ojo alegre con las chicas de limpieza o recepción. Ese era su talón de Aquiles. A pesar de nuestras advertencias, él se dejaba llevar y pues sí, en varias ocasiones engañó a su mujer. Yo como amigo le decía que pensara bien las cosas, que viera por su familia. Mario me apoyaba, hablábamos mucho con él y como jefe era la advertencia de que eso lo hiciera fuera de los horarios de trabajo, ya que si lo descubría sería acreedor a un correctivo disciplinario. Así estuvimos por un par de años en los que no me podía quejar, ya que sacábamos muy bien el trabajo, hasta que hubo cambios en la recepción. De pronto despidieron a todas las chicas que había y trajeron nuevas. No tuvimos muchos datos del por qué, ya que era una empresa independiente y sus razones tendrían para actuar así. Llegaron señoritas que eran muy déspotas con todo el mundo y con la orden de no dirigirnos la palabra. No tuvimos inconveniente, ya que para nosotros era mejor que no nos hablaran, así no nos meteríamos en controversias. Aún así, solo estaban viendo qué hacíamos y nos reportaban e inventaban chismes. En particular, había una llamada Araceli, la cual nos metía en cada cosa que hasta de acoso nos querían acusar. Hablamos los tres y quedamos en no seguir su juego, seguir trabajando como hasta la fecha lo habíamos hecho, pero en las siguientes semanas veía muy raro a Edgar. Solo estaba en el teléfono. Cuando le tocaba cerca de la recepción, solo intercambiaba miradas con Araceli. Hablé con él en varias ocasiones y Mario también. Le hicimos ver en todos los problemas que nos había metido esta persona y que a él le podría costar muy caro, pero para esas alturas él se molestaba mucho de que habláramos de eso. A mí en una ocasión me respondió que no lo molestara, que mientras no lo hiciera en el edificio a mí no me interesaba, que él en su descanso podía hacer lo que quisiera. Me quedé muy sorprendido, pero entendí su punto, le pedí una disculpa y me retiré. Su rendimiento empezó a bajar, empezó a llegar tarde, se veía ojeroso, estaba constantemente en el teléfono, ya sin poner empeño en su trabajo, y esto por ende empezó a afectar a Mario y a mí, ya que habían muchas quejas de que no hacía su trabajo. Yo por mi parte hablaba con él como jefe y le di varias sanciones. Una noche se acercó a mí y me comentó que ya se había separado de su mujer y que estaba viviendo con su mamá, que estaba más tranquilo y que le iba a poner más empeño en su trabajo. Le dije que él tenía esa decisión y que si le había tomado y así lo pensaba, que era lo mejor, que estaba bien. A los pocos días de esa plática, cambiaron de empresa de recepción y llegaron otras chicas nuevas. Edgar por días estaba que no lo calentaba ni el sol y su rendimiento seguía más en declive. Aunque ya no estaba esta mujer, ahí seguía todo el día pegado hablando con ella, pero era día y noche. Por esos días, le comentó a Mario que ella se había juntado. Jamás dijo que era con ella, pero para nosotros era obvio, porque tenía fotos de ella de portada en su celular y laptop. Un día nos pidió un consejo. Decía que tenía muchos problemas con su ex esposa y que no lo dejaba ver a sus hijos. Yo cuestioné
si los buscaba o si les mandaba su pensión, y él respondió que la verdad los había descuidado mucho, y pues que ellos tenían que entender que él ya tenía otras obligaciones y que ya no les podía dar lo mismo, pero que tenía todo el derecho a ver a sus hijos. Solo nos volteamos a ver, Mario y yo. No nos explicábamos en qué momento fue en el que cambió tanto. No era ni la sombra de aquel compañero celoso de su trabajo y familia. De hecho, cambió todos sus hábitos. La diferencia se notaba hasta en su aseo personal. Ahora sí le creía a Mario, lo que siempre se la pasaba diciéndome que a Edgar le habían hecho un trabajo de brujería. Mario estaba metido en ese mundo y siempre nos platicaba de sus limpias y lo que veía o sentía cuando se las hacían. En serio, que sí tenía mucho conocimiento sobre el tema. En varias ocasiones le llegó a insinuar a Edgar sobre la posibilidad de que estuviera trabajado, pero él se molestaba e indignaba. Mario prefería no tocar el tema más. Había ocasiones en las que sí llegaba y le preguntaba a Mario de cómo era la brujería o cómo se daba cuenta de que lo habían embrujado, pero si Mario le llegaba a insinuar que Araceli se lo había hecho, él se iba molesto. De hecho, luego nos dijo que pensaba que la que le había hecho un trabajo era su ex esposa, ya que un día fue a ver a sus hijos y atrás del negocio que tenían encontró unas marcas hechas con un líquido que parecía sangre, con sus iniciales y las de su expareja. Eso fue lo que lo hizo que él empezara a creer que estaba embrujado. Aparte de todo su cambio, también físicamente había tenido cambios muy bruscos. En temporadas estaba flaquísimo, así como si estuviera enfermo. A pesar de que se hacía chequeos, siempre le decían que médicamente estaba bajo de peso, pero que estaba bien y solo le mandaban medicamentos y suplementos para la anemia. Se recuperaba y de nuevo bajaba en un 2x3. Su aliento era muy desagradable y siempre le decíamos, ya que sí nos teníamos mucha confianza, que como persona ya olía mal y todo en el trabajo afectaba, pues los supervisores ya se habían dado cuenta y me pusieron un ultimátum, que si él no ponía de su parte para mejorar en su aspecto físico y hacia su trabajo, lo despedirían. Mario le insistía y le insistía que fuera a hacerse una limpia, que él lo llevaba para que le empezara a ir mejor, pero él se negaba, hasta que un fin de semana le dijo que sí quería ir, que se sentía muy mal emocionalmente, pero que no tenía confianza. Ahí Mario nos confesó que la que se dedicaba a eso era su esposa, de nombre Dalia. Entonces, él aceptó y a mí me dijo a solas que quería que lo acompañara para sentirse más en confianza. Le contesté que sí, que si no había problema con Mario y su esposa, que sí lo acompañaba, que para eso eran los amigos. Llegamos a casa de Mario y de inmediato nos recibieron. Le puso un diapasón y al sonarlo, ese ruido le molestaba mucho a Edgar. Ella nos dijo que era indicio de brujería. Así le hizo muchas pruebas, lo limpió con huevo y al reventarlo salió grumoso. Lo tiró de inmediato en el excusado y así lo repitió 3 veces. Terminando, le puso un péndulo en la mano y por más que miraba directamente a las manos de Dalia, no se veía que ella lo manipulara y el péndulo se movía como loco. El ambiente yo lo sentía muy pesado. Al principio creía que era sugestión, pero con el paso de los minutos me fui convenciendo de que no lo habían planeado. En verdad estaban pasando esas cosas. Me llegué a acercar a Edgar y no duré nada. Me incomodó muchísimo estar junto a él. Terminó de hacer sus limpias, nos sentamos los 4 en la sala y ahí le empezó a describir tal cual era Araceli. Le dijo que le había hecho un amarre y que aparte tenía trabajado su negocio y a su expareja para que fracasaran. Él se puso molesto, se levantó y le dijo a Mario, ¿por qué a fuerza me quieren separar de Araceli? Esto lo planearon entre todos. No sé por qué no les gusta que yo esté feliz. Estas son patrañas, y salió molesto. Dalia alzó la voz y le dijo, busca en tu cocina, abajo del fregadero vas a encontrar algo que te hará entrar en razón y sé que vas a regresar. Se fue echando pestes. Al otro día, en el trabajo, no nos dirigió la palabra para nada, pero lo que veníamos previendo pasó. Llegó un supervisor y lo retiró para llevarlo a las oficinas y en su lugar dejó otro elemento. A mí me dijo que ya lo iban a dar de baja. Por más que le rogué que le dieran otra oportunidad, el supervisor dijo que ya nos lo había advertido
y que nosotros también estábamos en la mira. Se retiró y no vimos a Edgar por un buen rato. Por más que lo llamábamos y le mandábamos mensajes, él no respondía. Continuará. Espero te esté gustando la historia. Si es así, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja todos tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.